Pues les agradecemos su presencia. Buenas noches, todos bienvenidos. Siempre buscamos ser la más puntual que podamos. Y es a las 8 y bueno, bienvenidos. Esta intención y esfuerzo que hacemos para la difusión de las ideas filosóficas tiene la intención, nada más de difundir las ideas y de que todos salgamos beneficiados con alguna aportación, tanto del expositor, que en este caso nos hace el favor, Anet Ferriño, que ella, bueno, el currículum, pero es psicóloga y además tiene su posgrado en bioética. Y nos va a dar esta plática de si la libertad forzosamente nos lleva a la felicidad. Y pues va a estar a sus órdenes, ella expone y no al último ya nosotros podemos participar. Y agradecerles esa presencia y dejamos a Arlet para que nos ilustre, porque siempre vamos a aprender algo de aquí. Gracias, Arlet. Gracias, Abel. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a la Sociedad Filosófica de La Laguna, de la cual soy la vocera oficial y community manager. Por favor, gracias. Y les agradezco mucho pues la oportunidad, aparte de eso, de presentarme más como psicóloga, definitivamente, que como filósofo. Como filósofo yo estoy en pañales, se los advierto de una vez. Como bioeticista voy en el camino y como psicóloga pues afortunadamente ya son casi 18 años, 19 años de trayectoria en la psicología clínica. Entonces esta charla que preparé hoy para ustedes tiene más de psicología y de clínica, pero con este objetivo, con esta finalidad de ir no nada más en la reducción del ser humano a través de la enfermedad, del trauma o de la personalidad, sino de lo que va más allá, ¿no? De un análisis verdadero del por qué buscamos ser felices como seres humanos. Voy a leer un poquito. Después de que vaya leyendo, haré algunos comentarios. Si ustedes tienen algún comentario, pues con todo gusto pueden interrumpirme. Cuando hablamos de libertad, pensamos en la posibilidad de elegir. Cuando hablamos de felicidad, pensamos en bienestar. Pero ¿realmente elegir nos hace felices? O a veces tener demasiadas opciones puede generarnos incomodidad, ansiedad, desesperación, estrés. Y esta charla busca analizar esta relación entre la libertad y la felicidad. Desde la psicología contemporánea, contrastar perspectivas teóricas y evidencia empírica reciente, integrando una mirada realista en la que la libertad no se entiende como la ausencia de límites, sino como la posibilidad de obrar conforme al bien. Desde la psicología, la libertad puede definirse como la capacidad del individuo para actuar según sus valores y metas personales, percibiéndose como agente de control sobre su vida. Esto nos lo dice Deci Ryan en el 2000. Por su parte, la felicidad se entiende en el estado como un bienestar subjetivo que incluye un afecto positivo, ausencia de un afecto negativo y la satisfacción de vida. Esta definición por Diner en 1984. Y la hipótesis a estudiar o para hacer la reflexión es si la libertad contribuye a la felicidad solo cuando se orienta hacia fines coherentes con los valores personales y el bien objetivo. Algunas definiciones de felicidad de psicólogos son: William James, la felicidad depende más de una disposición mental interna que de las circunstancias externas.
Una persona feliz no es aquella que posee mucho, sino aquella que aprecia lo que tiene. No puede faltar Sigmund Freud. Lo que llamamos felicidad, en el sentido más estricto, proviene de la satisfacción, de preferencia repentina, de necesidades representadas en alto grado y por su naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Esta definición un poco más orientada al placer que a la felicidad. Carl Gustav Jung nos dice que la felicidad es un estado del alma cuando el individuo logra integrar su sombra y vivir en armonía con su inconsciente, alcanzando así la individuación. Abraham Maslow: la felicidad es un subproducto de la autorrealización, cuando el individuo logra desarrollar plenamente sus potencialidades, experimenta esta sensación de plenitud y bienestar duradero. Carl Rogers, en 1961, nos dice que la felicidad se encuentra cuando la persona vive de manera congruente hacia sí mismo, aceptando plenamente su experiencia y confiando en su tendencia actualizante. En los ejemplos coloquiales, que es lo que se me facilita más, y por la reseña popular, voy a citar a mi tía Patti. Tiña con gusto no pica, y si pica no mortifica. Y dentro de otro de los refranes populares, el que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame. O sea, este análisis acerca de la felicidad como tal es subjetivo y depende del individuo. No es tanto una cuestión que se pueda extender a toda la población y en todos los momentos. Un niño puede ser feliz a su edad, con los elementos que tenga, desconociendo totalmente algunas partes de su entorno que pueden resultar negativas. Un niño no se sabe pobre. Un niño no se sabe lastimado. No se sabe traumatizado. Es en su análisis a través del tiempo que puede recordar luego estas experiencias, revivir estas experiencias o acomodar estas experiencias y darles un nombre. Ustedes pueden ver a los niños en condición de calle o de descuido que pueden estar jugando felizmente sin zapatos, sin abrigo, aparentemente sin cuidado de personas adultas, y en ellos se refleja verdaderamente el gozo de vivir en el momento. Cuando por azares de la vida o el descuido de los adultos empieza a hacerse más notoria esta situación de desventaja, generalmente hay un sufrimiento y hay una desadaptación en cuanto al análisis que el mismo niño hace de su entorno. O sea, si los adultos traumatizamos el ambiente, o como está de moda ahora decir, revictimizamos, es muy probable que el niño caiga en conciencia más rápido de la situación que tiene de desventaja. Tan sabio es el cerebro o tan compleja la condición humana que muchas veces el niño incluso puede olvidar años completos de su vida, donde hubo carencia, maltrato o donde las condiciones no fueron ideales. No quiere decir que todos los niños sean felices siempre. Lo que sí quiere decir es que la felicidad no es para analizarse desde un solo punto de vista o desde una sola etapa de la vida. La experiencia en la terapia, dentro del consultorio, dentro de la intimidad del consultorio,
de ese espacio seguro, muchas veces es vista como lejana, compleja, difícil de mantener, porque la concepción del paciente que lo vive desde la enfermedad o la carencia, con una visión lejana de lo que puede ser, no nada más el placer, sino una concepción más general de su vida, de su entorno o de sus relaciones en la felicidad. Estamos hablando dentro del consultorio. Estamos hablando cuando empieza este proceso terapéutico. La necesidad luego del ser humano se confunde y va más hacia el placer que hacia el entendido de la felicidad como algo duradero o como algo que puede ser duradero. En la definición de placer tenemos obviamente a Freud, donde nos dice que es una reducción de las tensiones internas producidas por impulsos instintivos. El aparato psíquico tiende al principio del placer más allá del de la felicidad, buscando disminuir el displacer para mantener el nivel óptimo de la excitación. O sea, el placer constante, no necesariamente enfocado a la felicidad, sino a cubrir este impulso de forma inmediata. William James, en 1980, ya un psicólogo moderno, describe el placer como una sensación asociada en un aumento de la actividad funcional, que dicho sea de paso es una de las definiciones que vivimos actualmente o a partir de la generación millennial. Entre más productivo seas, entre más cosas hagas, habrá más placer en tu vida y por lo tanto el camino de la felicidad estará más cerca. Se rechaza el descanso o el ocio contemplativo para entrar a una cuestión de productividad exacerbada. Más viajes, más cafés, más salidas a comer, más amigos, más círculos sociales, más mascotas y menos intimidad en todo eso, ¿no? Carl Gustav Jung nos dice que es una respuesta emocional ligada a contenidos psíquicos conscientes e inconscientes. El placer puede surgir como una de las energías psíquicas que se integran hacia la individualización, pero también puede ser buscada como una compensación a los conflictos internos. O sea, vamos buscando el placer con la idea de solucionar eso que sí nos pasó en épocas anteriores y que queremos borrar o eliminar. Estas tienden a ser reducidas y si no hay un enfoque claro, pues al contrario de una cuestión terapéutica sanadora, pueden llevar al individuo hacia un vacío existencial. O sea, el placer por el placer no tiene un límite en la cuestión psicológica. O sea, te comes un pastelito y está muy rico y te vas a querer comer otro pastelito y está muy rico y te puedes empachar de pastelitos, pero en el momento que se te pasa el empacho, vas a querer otro pastelito, o otra coca, u otro cigarro, otra relación emocional, otra relación sexual. O sea, es ir brincando de un placer a otro de una manera continua para acallar esta responsabilidad que implica la felicidad. Ahorita les digo por qué requiere responsabilidad la felicidad. Cuando en la clínica vemos precisamente esta separación entre la felicidad y el placer, es muy emocionante porque usualmente, les digo, en clínica, pues el paciente viene poco claro, ¿no? No perdido totalmente, o a veces sí perdido totalmente, pero poco claro es, no sabe distinguir entre la felicidad y el placer. Y lo primero que busca es precisamente llenar todos estos momentos con actividades que le resulten placenteras.
les digo, más amigos, más viajes, más... Pero si no hay un trasfondo verdadero donde se vaya a anclar, esta serie de actividades termina siendo nuevamente vacío, ¿no? ¿Por qué les digo que la felicidad conlleva responsabilidad? Porque es a largo plazo, porque es una serie de actividades que se realizan constantemente. O sea, ir al gimnasio nos da placer, pues a quien le guste. Siente la dopamina, siente la adrenalina, ve gente bonita, ve actividades. Pero si termina muy cansado y al otro día no mantiene el hábito, o sea, no va de nuevo porque le duele, deja de ser una actividad placentera, pierde la responsabilidad y no va a llevar al camino de la felicidad. Si a nosotros, que nos puede llegar a gustar el estudio o la lectura, te desvelas leyendo 20, 30, 40 páginas y pierdes el libro durante meses y ya no terminaste la obra o el estudio, no hay más. O sea, el placer duró esas 20, 40 páginas, pero la felicidad del análisis del libro, de la identificación con los personajes, de la recomendación literaria, no hay. No va más allá. O como al expresidente cuando le preguntaron que cuáles eran sus obras favoritas, ¿verdad? Sus 3 obras favoritas, y se quedó en 2.5. Entonces, seguimos con la libertad. Desde la psicología, la libertad se entiende como una capacidad del individuo para elegir, actuar conforme a sus propias motivaciones, valores y conciencia, en un proceso de autorregulación que implica responsabilidad y autonomía. No se trata de la ausencia de límites, sino de la habilidad para tomar decisiones conscientes dentro de un marco interno y social determinado. En el ámbito clínico, la libertad se vincula al autoconocimiento y la autodeterminación con una congruencia interna. Cuanto más integrado está el yo, mayor percepción de la libertad hay. Esto se explica por Carl Rogers como la libertad cuando una persona se logra aceptar plenamente y decide vivir de manera congruente con el sí mismo, lo que le permite tomar decisiones auténticas. Viktor Frankl, que es uno de los que más habla acerca de la libertad y de la felicidad por el contexto histórico en el que se desarrolla, considera que incluso en condiciones externas de opresión, el ser humano conserva su libertad interior de elegir su actitud ante las circunstancias. Y Albert Bandura, muy citado en las cuestiones educativas en este momento de la historia en México, introduce el concepto de agencia personal, que describe la capacidad del sujeto para influir en su vida y en su entorno mediante la autorregulación y autoeficacia. Así que desde el punto de vista psicológico, la libertad no es simplemente la posibilidad de hacer lo que se quiere, sino la capacidad de actuar con conciencia, sentido y responsabilidad, integrando los impulsos, las emociones y los valores personales en la toma de decisiones. Acá es donde entra la responsabilidad. Si nosotros como sociedad y como adulto no estamos claros en el bien social, no nada más en la beneficencia social, sino que una verdadera orientación hacia el bien, pues es fácil desviarse y es fácil perder este proceso de autorregulación. En este momento, dentro de la cuestión clínica, estamos viendo trastornos de personalidad en personas cada vez más jóvenes, o sea, les estoy hablando en niños.
que si bien no tienen formada su personalidad hasta a partir de los 16, 18 años que se va consolidando, sí están pasando por etapas de confusión que no son propias de manera interna en el ser humano, sino que se están presentando por el entorno en el que se está viviendo. Este diálogo de que pueden ser lo que quieran ser, como sin consecuencias, como Barbie, ¿no?, es una cuestión equivocada y es una cuestión peligrosa. Los niños necesitan estructura. Entre más estructurado sea el ambiente donde se desarrollan, entre más normalidad haya, entre más hábitos haya, es más fácil para un niño desarrollarse de manera sana. Si en este momento le hiciéramos caso únicamente o por necesidad a lo que los niños están consumiendo, ya ni siquiera a través de los medios de comunicación como tal o ya hasta obsoletos como la tele, sino en un universo que se encuentra dentro del teléfono celular, del internet, donde ya no nada más nos tenemos que preocupar por una cuestión de elección de las televisoras locales, sino que puede haber una infinidad de canales aparentemente destinados hacia los niños, que definitivamente no son buenos o no tienen buenos mensajes, y unos que pueden llegar a ser hasta maliciosos, abiertamente maliciosos, descaradamente maliciosos, o disfrazadamente maliciosos, con esta intención aparente de acercarlos a una cuestión abierta a las experiencias. Es peligroso que nosotros sometamos a los niños desde tempranas edades a las experiencias del mundo. Si nosotros, como adultos, batallamos todavía y tuvimos un poquito más de formación, o tal vez por una cuestión cultural, o tal vez por una situación familiar afortunada, pues el dejar a los niños con una nana, una guía que es internacional, que no tiene límites, donde no hay control, es terrible, terriblemente peligroso, porque entonces se van creando fantasías o situaciones que ni están con la felicidad, ni son parte de la libertad, y ya ni siquiera entran en una cuestión del descuido por parte paterno. O sea, ya aunque los papás estén medio tratando de cuidar el ambiente, es difícil y es complejo. En la teoría de la autodeterminación, que es una de las más actuales, que viene por Deci Ryan en el año 2000, sostiene que el bienestar psicológico depende de la satisfacción de tres necesidades básicas, que son la autonomía, que es actuar con congruencia de los propios valores, la competencia, que es sentirse eficaz y capaz, y la relación, que es establecer vínculos significativos con los demás. Perfecto, si tuviésemos el ambiente adecuado para que se cumplan estos tres criterios. Cuando la libertad se ejerce desde la autonomía y no desde la presión ni desde la compulsión, se asocia con un bienestar más estable. Sin embargo, cuando la libertad se confunde con la independencia absoluta o la ausencia de límites, se puede derivar, y se deriva de hecho, al vacío existencial. Esto lo tenemos muy claro con los adolescentes que gozan de la libertad sin acompañamiento, sin estructura familiar, que experimentan ansiedad y confusión, mientras que quienes ejercen su libertad dentro de un entorno de apoyo, valores claros, desarrollan mayor autoeficiencia y una satisfacción vital, o sea, un sentido de sí mismos. Más sobre Viktor Frankl, donde nos afirma que la libertad no es la última palabra. La libertad es solo una parte de la historia, la mitad de la verdad. La libertad se convierte en una mera arbitrariedad
si no se vive en términos de responsabilidad. No se trata de hacer lo que uno quiera, sino de querer lo que tiene sentido. Acá San Agustín nos expresa una intuición semejante cuando nos dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, hasta que se vive en un sentido, hasta que se tiende al bien. Con esta visión, la felicidad no consiste en la pura libertad de la elección, sino en la orientación del corazón hacia su fin verdadero, que es el bien. Muy bien, explicando estos términos de la relación y de la libertad, pues ahora sí nos toca analizar si más libertad nos da más felicidad o nos da menos felicidad. En el 2004, un estudio de la paradoja de la elección por Barry Schwartz demuestra que cuanto más opciones tenemos, mayor es la posibilidad del arrepentimiento y menor la satisfacción final. La multiplicidad de elecciones puede generar ansiedad, culpa y sensación de pérdida. Desde la psicología se llama la paradoja de la libertad moderna, porque es un exceso de opciones sin propósito que produce parálisis y vicio. Cuando la libertad se desconecta del sentido, deja de ser una fuente de la felicidad y se convierte en una carga. La felicidad es consecuencia de vivir orientado hacia un propósito más alto que uno mismo. Acá lo vemos en estas tendencias de moda que vienen de Oriente con el minimalismo, ¿no? O sea, que en la cuestión de entre menos entre menos objetos tengas, entre menos situaciones te lleven a elegir en la cuestión de la banalidad, hay más posibilidades para vivir la experiencia de la vida, ¿no? Para realizar más actividades en menos responsabilidades que se consideran banales, como el lavado de la ropa, el limpiar o asear la casa, el tener objetos que adornen, sino más un lienzo en blanco o en beige para poder imaginar, para poder disfrutar de la parte del ambiente. Se opone luego a esta otra tendencia de los años 70, 80 y todavía 90 del maximalismo, más en el color, más en el consumo, más en las vivencias u objetos que se encuentran a nuestro alrededor. Dentro de esto es importante también distinguir que no es nada más la cuestión de los objetos, sino, como se los comentaba en un principio, de las experiencias o de la posibilidad que tienen las personas de llevar a cabo este tipo de experiencias, que llegan a resultar hasta cierto punto una carga emocional, económica y finalmente no conducen a la felicidad. Para ponerlo en una situación mucho más coloquial, si el salir a tomarse un cafecito a Starbucks le representa este momento de placer, si trabajan en una maquila y lo quieren hacer 3 veces al mes, no los va a llevar a la felicidad. O sea, su posición económica no les va a permitir tener un estilo de vida que vaya 3 veces al mes al Starbucks. No les va a permitir salir a lo mejor dentro de 5 años más de una vez de vacaciones. Si se están comprando este mensaje constante de que para ser felices tienen que salir de vacaciones, pues en las estadísticas nos dice
que más del 80% de la población en México no tiene acceso a vacaciones fuera de su ciudad. O sea, no van a ir a la playa, no van a ir al glamping, no van a ir al bosque, no van a vivir estas experiencias que en la modernidad nos están vendiendo u ofreciendo como opciones para ser feliz. La reflexión es sumamente ambigua y por eso la felicidad no se puede medir igual para todos. En un estudio que es muy reciente, acaba de salir a principios de año y fue muy sonado en redes sociales, de que la población ahora considera un lujo leer. Un lujo leer. Ya no el iPad más nuevo o el celular más nuevo, sino tener la oportunidad de tener libros físicos y poder hacer uso de los libros físicos. O sea, es una experiencia completa de felicidad. Ahí es cuestión de análisis, pero les puedo decir que en la cuestión clínica, o sea, dentro del consultorio, no lo es. Porque efectivamente, como nos han dicho todos estos psicólogos desde los años 30, el buscar la constante satisfacción no es la felicidad. Y como ya lo hemos escuchado en todas las charlas anteriores que hemos tenido estos últimos 6 meses acerca de la libertad, implica más esta relación con el poder elegir lo bueno en nuestras vidas y lo tendiente al bien en la comunidad. Una libertad madura se llama. Se realiza en el amor y en la donación del sí mismo, del poderse compartir. Aquí, en esta idea, convergen la psicología, la filosofía, la bioética, la espiritualidad, porque la felicidad surge cuando el ser humano trasciende a sí mismo y orienta su libertad hacia el bien común. Citando a Santo Tomás, afirma que el amor es un acto de voluntad por el cual se elige el bien del otro. Y por eso la libertad sin amor se convierte en egoísmo, y el egoísmo, en última instancia, va a negar la felicidad. Me llamaba la atención un paciente de edad adulta, arriba de 40 años, con un trabajo estable, con una situación de vida o una situación económica estable, que acude con una desesperanza a la consulta. A sus más de 40, casi 50, 60 años, me dice: nada de lo que he hecho hasta el momento en mi vida lo he elegido yo. Digo, como psicóloga no hago caras, pero como ser humano se me apachurra el corazón de pensar que en qué clase de cárcel interna vive esta persona para sentir que no ha tenido libertad en toda su vida. Aún teniendo un trabajo estable, aún teniendo una casa, un auto, posibilidades económicas, la idea de ese momento de su libertad no existe. Digo, también debemos de analizar que pues en ese momento de la vida es una visión de túnel, ¿no? O sea, ve lo que en ese momento sabe ver, lo malo, por decirlo de alguna manera. La esperanza es que aprenda a conocer que la libertad está en él y que de las elecciones que ha tomado tiene que tomar una responsabilidad también. Porque esta situación que él está viviendo emocionalmente no corresponde totalmente a la realidad. O sea, no ha estado enclaustrado, amarrado, sometido de una manera física
tal vez psicológica en algunos puntos, pero la responsabilidad de cambiar es amplia. Y el miedo de cambiar, que es uno de los temas que Nico nos va a presentar luego, pues es fuerte, ¿no? Hay miedo. El tener libertad da miedo, porque entonces hay que hacerse responsables de lo que uno está eligiendo. Muy bien, como conclusión, desde una perspectiva psicológica, la felicidad y la libertad son dimensiones profundamente interdependientes en el desarrollo humano. Ambas remiten a la capacidad del individuo de vivir con autenticidad, sentido y responsabilidad, pero no de manera automática ni equivalente. La libertad es la posibilidad de autodeterminarse conforme a los propios valores y la conciencia, y constituye un requisito para la felicidad auténtica que el sujeto dirija su vida con sentido y coherencia, y que esté orientado hacia el bien y la trascendencia, y que trascienda a su vez, o que trabaje también en este mero impulso de una elección, y que se convierta en una fuerza humanizadora. En términos clínicos, la experiencia muestra que las personas viven con mayor autoconocimiento, congruencia y propósito, experimentan un bienestar más profundo y estable, y así la libertad se convierte en el medio que posibilita la felicidad cuando se ejerce con conciencia, virtud y orientación en el sentido, integrando tantos los aspectos psicológicos como los éticos y espirituales en el ser humano. La libertad es una condición necesaria, pero no es suficiente para la felicidad. La libertad que genera felicidad es aquella que se ejerce con una autonomía interior, orientada hacia valores y fines significativos, con una relación responsable entre ellos. La plenitud humana se vive cuando se unen al bien y al sentido. En la psicología contemporánea, al dialogar con la sabiduría filosófica y teológica, nos recuerda que la libertad sin orientación es vicio, pero la libertad con sentido es plenitud. Y la reflexión final compartida para ustedes: si hoy tuvieras plena libertad de elegir tu vida, ¿qué te haría verdaderamente feliz? Ya. Gracias. Pues adelante, está abierto. Ahí está el señor. Dígame, doctor. Cerca de ti. Buenas noches a todos. Tu nombre para que. Un poco así, cuando hablemos normalmente su nombre, sí, para. Humberto Barrachán. ¿Sí? Gracias, doctor. Al estarte oyendo, me hizo recordar un pasaje de mi vida en donde yo pensaba hacer una ponencia sobre efectivamente qué tan feliz es una persona y una población. En la actualidad se hacen algunas evaluaciones, qué tan feliz es un pueblo, ¿no? Y en esas andanzas conocí en España a un divulgador científico que se llama Eduardo Punset. No sé si ustedes hayan oído hablar de él. Y fíjate que él habla, bueno, describe mucho de lo que tú has dicho, ¿verdad? Que la felicidad hay que buscarla, y hay que buscarla con libertad. Inclusive propuso una fórmula y que se llevó a cabo en algunos países para valorar qué tan feliz era una población, ¿no? Y esa felicidad, esa fórmula que él ideó, es que la felicidad es igual a E entre M más B más P.
sobre R más E. O sea, los reductores de la felicidad y las cosas positivas que nos hacen ser felices. Él hablaba sobre el mantenimiento del estado emocional. Hablaba también de las relaciones personales. Hablaba también de la cuestión de tipo genético, ¿sí? Hablaba también de aquellos factores que la misma sociedad te invitan a que tengas confianza en salir. Pero también restaban aquellos factores como por ejemplo la política o la mala política, o bien la inseguridad en un ambiente y sobre todo la enfermedad. Y resultó que fue muy positivo porque lo tomaron en Europa, en algunos países de Europa, para ver qué tan feliz era una población, tomando en cuenta también la libertad. Entonces, realmente me quedé asombrado ahorita que te estuve escuchando, porque hablas mucho de lo que él realmente proponía con su famosa fórmula, una fórmula que suma algunos factores ambientales, personales, pero también resta situaciones que nosotros podemos decidir libremente. Como decía Nico, ¿verdad? La libertad a veces da miedo, porque a veces cuando te empiezas a dar cuenta qué tanta libertad tienes o no tienes, te da miedo, porque es una gran responsabilidad ser libre y decidir qué hay que hacer, ¿no? Entonces, tu plática me lleva pues a pensar en aquel libro tan famoso de este señor Eduardo Pusset que se llama El Camino de la Felicidad, en donde hace una alegoría en que la felicidad no es una meta, sino es el camino. Y en ese camino nosotros con libertad debemos ir manteniendo o puliendo las amistades, puliendo las emociones que son positivas y restando o quitando o evitando las que son negativas. Entonces es un tema muy importante, y dentro de este tema del camino a la felicidad, pues obviamente intervienen factores bioquímicos que también facilitan o no, pues que una persona tenga no una felicidad completa, sino una mayor felicidad. Muchas gracias. Gracias, Disculpen. doctor. Precisamente a mí me gusta y me apasiona la verdad mucho la neurobiología, y efectivamente una de las partes que no incluí acá, pero que sería positivo también analizar, es que hay cuestiones neurológicas que parecen estar predeterminadas y que deben de ser también tomadas en cuenta para los factores de bienestar. La mayoría de las personas manejan un nivel de satisfacción general bastante estable, pero aquellas personas que tienen algunas dificultades en la cuestión endocrina o en la cuestión de los neurotransmisores, sí tienden a presentar mayores índices de insatisfacción y de infelicidad a lo largo de su vida, ¿no? Y es impresionante cómo luego esta sensación de reducción del placer, de la felicidad, de la libertad, pues lo puede experimentar una persona, ¿no? O sea, digo, a mí y mi vocación me apasiona, a mí me encanta la cuestión clínica, porque precisamente vas descubriendo al otro en cuanto al trabajo clínico, ¿no? Te vas adentrando en su historia y en la medida de lo posible, pues vas apoyando o tratando de orientar a las personas. No somos magos, los psicólogos no somos magos, aunque a veces y muy seguido me dicen bruja, por las cuestiones de que parecieran adivinatorias. Es impresionante cómo la felicidad en este tipo de ambiente, o sea, en el ambiente clínico, pareciera a veces hasta inexistente, ¿no? Sin motivos ni de placer ni de felicidad a largo plazo. Y es precisamente en lo que se trabaja en la cuestión de la psicología, ¿no? Así como lo dices, en el camino de la felicidad, no a la felicidad, en el proceso.
Adelante. Alberto Márquez, buenas noches. Realmente muchas felicidades por su plática, muy agradable, muy ameno. Hay un libro de Bertrand Russell que se llama La conquista de la felicidad, muy interesante, un filósofo y matemático. Pareciera que no tuviera una relevancia, pero menciona precisamente que la motivación es una parte de una felicidad del amor, ¿verdad? Y lo relaciono con Erich Fromm, que precisamente en su libro El arte de amar menciona que pues, para llegar a la felicidad principalmente tenemos que amar, pero no un amor de un mero sentimiento, sino una forma de dar y no necesariamente siempre recibir. Igualmente, como usted acaba de mencionar de Viktor Frankl, a pesar de todas las tribulaciones que pasó siendo judío, pues encontró esta parte e incluso fundó la logoterapia, ¿no? Y es muy interesante porque a fin de cuentas sí, uno mismo va en busca de la felicidad. Sin embargo, no obstante, tenemos características externas que son precisamente el contexto social, económico, la geopolítica que estamos viviendo, pues no es lo mismo que estemos viviendo en la parte oriental, en Medio Oriente, a una parte más occidental europea, ¿no? Es medio compleja, sin embargo uno mismo tiene que estar realizando siempre en busca de la felicidad. Y la pregunta sería, ¿usted qué tipo de enfoque utiliza para llevar a cabo la terapia clínica y conducirlos a la felicidad? Bueno, yo estoy más orientada hacia la generación de hábitos, o sea, una terapia conductual. No puedo dejar de lado el que estos aspectos que he trabajado ya durante muchos años de la formación de hábitos es sumamente importante, de la formación de virtudes y del acompañamiento a nivel familiar, que es la terapia sistémica o la teoría sistémica, donde se trabaja no solamente con el individuo, sino con el ambiente que lo rodea. No sistema de formaciones interestelares, no, de esas no, sino de el sistema familiar y social que hay alrededor del paciente identificado. Gracias. Adelante. Bueno, Mario Moreno. No es cantiendo por ahí lo vi hace tiempo, no sé, ¿dónde lo vi? Una personita que él buscaba la felicidad, pero le estorbaba su pierna, ¿sí? Entonces él tenía un conflicto emocional, que él no era feliz, porque esa pierna le estorbaba mentalmente. Entonces lo que llegó al grado de mutilarse. No, o sea, se hizo miles de cosas para que se la cortara. Llegó al grado en que se tuvo que meter, creo que se puso hielo, él lo cuenta, para que se le hiciera gangrena. una cosa así que total que se tuvo que cortar. Y ahí fue donde él encontró la felicidad en su vida. O sea, no sé cómo explicártelo, o sea, nomás es un comentario. Ahí cómo, estaba enfermo mentalmente, no encontraba su felicidad, ¿qué le faltaba? ¿Qué le sobraba? Muy bien. Bueno, eso específicamente muy probablemente era dismorfia corporal, que es donde en una cuestión no sana, en una cuestión enferma, la persona no se concibe dentro de la realidad. No nada más él, sino en la actualidad tenemos personas caballo, personas gato, personas identificadas con cuestiones que no son en la realidad. Y entonces aquí, como les había comentado antes, hace falta una cuestión en la orientación en la realidad y en la salud. O sea, ¿era una persona enferma? Pues muy probablemente. ¿Eso es verdaderamente su felicidad o fue su felicidad al lograr la amputación? Muy probablemente no. Porque la amputación y el sentido
de ahora a la falta del miembro y de las ventajas que se pueden tener con ellas, no necesariamente van a coincidir con un estado de plenitud. O sea, dentro de un estado enfermo puede que se cumplan los requisitos, pero no es felicidad, porque no lo va a llevar a una cuestión de trascendencia. Va a estar peleado con el entorno, va a estar, si nos vamos a una cuestión meramente clínica, puede que le vaya mal y hasta tenga el síndrome de la amputación fantasma, ¿no? ¿Cómo se llama? Del miembro fantasma. O sea, tal mala suerte, imagínate, me hago que me corten una pierna y de todos modos la siento y la vivo y la... Pero ese es el síndrome del granito, ¿no? Y el adolescente. O sea, toda la angustia parte de que le salió un granito. Y la misma angustia es por la disforia de género. Y la misma angustia es con la pierna. Pero aquí la pregunta sería o sea, en realidad todo lo que está allá afuera es lo que no nos permite ser felices, o lo que está allá adentro se toma como una especie de excusa para lo que está allá adentro no permita la felicidad. Yo creo que el ejemplo se vale, pero para 1000 cuestiones que están aquí con nosotros, y no solo al que se amputa la pierna, también el que se pinta el cabello, también porque no me cabe la menor duda, parece ser que hay grados para tratar de ser, o sea, para tratar de llegar a ser. La búsqueda de la felicidad yo creo que es una plenitud, y la búsqueda de la felicidad en esa plenitud exige, a diferencia, yo creo, exige la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones exige la libertad. Yo creo que jamás, absolutamente nadie al que se le imponga una condición va a permanecer creyendo que es feliz, aunque lo sea. Pero si se le impuso la condición, necesariamente él se va a sentir oprimido por la circunstancia que lo llevó ahí. Entonces yo creo que la relación entre libertad y felicidad en este camino, pues primero hay que analizarla con suficiencia, y segundo, creer que son condiciones sin las cuales no se puede dar una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que las filosofías orientales tienen mucho de esto, de este camino que nos lleva a la búsqueda y la perfección interior, como un abandono de la necesidad de las relaciones con cualquier otro y con cualquier otra cosa. Es una cuestión rara, pero el anacoreta, el asceta, el desligado del mundo, pareciera que es el único ser feliz, y se busca, así lo buscó Buda y así lo buscaron, y entonces la única felicidad que se logra es la religación. ¿Qué busca? O sea, ¿qué es lo que le va a producir esa felicidad? Pues primero que nada, el ser libre de toda atadura. Y me refiero, ya las enumeró, hay ataduras de muy diferentes tipos, económicas, sociales, etcétera, ¿no? Personales, incluso yo diría que hay ataduras históricas de esas cosas que nos sucedieron cuando niños, que ni siquiera nos dimos por aludidos cuando sucedieron, pero es un maldito lastre que está ahí. Cada vez que pensamos en algo, aparece sin saber qué, ¿verdad? Bueno, yo ahí difiero de Jung, de muchas cosas difiero. Pero entonces, ¿qué es lo que en realidad nos produce esa felicidad? Yo estoy de acuerdo en que es un camino, yo estoy de acuerdo que hay plenitud en la búsqueda, y yo estoy de acuerdo también que debe de haber una felicidad trascendente, porque si no,
no tendría objeto la búsqueda de la felicidad en ese camino. Y también creo que la libertad es una condición sin la cual no se puede lograr aquello, pero es una perspectiva muy personal. Y en el análisis de los casos me estaba acordando de la película del Ciudadano Kane, donde toda la película tiene en toda la trama y el poder y todo lo que se da en esa película y los logros y todo eso al último se resume en la búsqueda de un solo momento que había pasado, que no conocía, que ya se le había ido de las manos, que era el momento mismo en que le habían regalado un osito. O sea, eso lo había hecho pleno toda la vida y le causó insatisfacción todo lo que vivió, porque ese momento de plenitud jamás se pudo equiparar. Entonces, yo creo que ahí la reflexión es que es un camino arduo, que es un camino que se debe de investigar desde una introspección muy propia. O sea, la felicidad en Sócrates es una felicidad auténtica en su muerte. Entonces yo digo, hay que morir dignamente para ser felices. No lo sé, no me gustaría, ni enfrentar el problema. Pero entonces yo creo que la honestidad y la autenticidad también es uno de los factores que se juegan. No en un destino tan trágico, sí en un destino personal, en cada una de la toma de decisiones. Y voy a terminar nada más diciendo que, miren, la vida es la vida, ahí está. Pero el relato, el cómo nos la interiorizamos o cómo nos la contamos, yo creo que eso es lo más importante. Porque la vida ahí está y como uno la tome, yo creo que es el verdadero, el verdadero camino, ¿no? Muchas cosas, hay que ser honesto primero que nada, porque si no se da la honestidad, el camino en una petición de principio ya se alejó del objetivo. Pues yo nada más me quedo con esa reflexión, que son propias, Yo estoy tratando de entenderme y cuando hablo de entenderme, se los comparto desde mi intimidad, no más allá, no más allá. Adelante. No sé si el tema Luis, perdón, Luis Carlos García. Perdóname. Este es el micrófono, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Yo creo que el tema con la psicología y la felicidad, personalmente siempre me ha costado. O sea, yo creo que si hay una palabra de la que se ha usado más políticamente, comercialmente, manipuladoramente, es la felicidad, más que la libertad, más que el de la palabra derecho, ¿no? Yo creo que no hay una palabra más maltratada en el sentido de que ha sido tratada por demasiadas perspectivas, por demasiadas ciencias, y que ninguna alcanza la suficiencia, ¿no? Entonces es una especie de mea culpa de la filosofía el decir, claro, hemos abandonado la conversación sobre la felicidad desde el ámbito filosófico y eso da pie a que se hable de la felicidad desde ámbitos económicos, psicológicos, sociales y de todas las posibles ciencias que pueda haber, sin que haya una ciencia que vuelva hacia el tema más universal o más fundamental o esencial de qué sea la felicidad, ¿no? Y entonces tenemos propuestas donde ya hay mil y una definiciones de felicidad, tanto como hay mil y unas definiciones de libertad, ¿no? Entonces, si mi conflicto con la psicología como una ciencia humana, pero a ese nivel de positividad que se requiere para una ciencia, ¿no? A nivel de motivo, a nivel del yo psicológico, se alcanza
un nivel de profundidad y por tanto de solución a la felicidad que es medial, o sea, finalmente termina ser medial y es una técnica de la felicidad, y habrá tantas técnicas de la felicidad como enfoques psicológicos haya. Entonces, yo creo que la filosofía, la antropología filosófica debería de sentar al menos algunas bases para que entonces la técnica psicológica se acerque hacia allá, ¿no? El conocimiento siempre va ordenado de lo más digno hacia abajo, ¿no? Es decir, si lo más digno es la persona humana y nos damos cuenta de toda su profundidad y trascendencia, entonces la mejor técnica psicológica para buscar esa felicidad debería de ser la que está más centrada en esos preceptos más universales, ¿no? O sea, yo creo que la validez, por ejemplo, de la ética Nicómaco de Aristóteles es el tratado más elaborado o más profundo que supera incluso a los estudios científicos de Harvard elaborados por los últimos 50 años, porque vuelve a la investigación sobre el qué hacer humano, y está bastante definido. O sea, ya estaba en Aristóteles discutido esto de si el placer, el honor o el poder era un fin humano, ¿no? Y cómo se podría llegar ahí. Entonces, yo creo que sí o sea, desde la filosofía es un reconocimiento que hemos dejado de hablar de la filosofía, y por tanto se da la oportunidad para que haya montones de acercamientos a la filosofía sin que haya un conocimiento ordenado, es decir, fundado o más universal respecto a si es que es así, ¿no? Porque Oye, Luis, te faltó decir, la filosofía tuvo 2 hijas, una loca y una estúpida. ¿Cuál es cuál? La educativa y la psicología. Sí. Pero no digas que encuentro el chiste. Adelante, porque aquí hay que enriquecernos todos. Yo sé que muchos, para cual venimos aquí, si nos van a dar un manualito de ser feliz, primer paso, segundo paso, tercer No, hombre, no tendríamos trabajo, o quizás sí. Fue Humberto nada más. Sí, definitivamente, en la última década se ha avanzado tanto en la neuroendocrinología. Biología. Sí. No es solamente la cuestión psicológica, sino también la situación endocrinológica, ¿sí? Hasta dónde pueden. Muchos creemos que la felicidad dura mucho. No. La felicidad, de acuerdo a los científicos, llegar a ese clima de felicidad es rápido. Y después de que tú llegas a la cúspide y encuentras tú la felicidad con la libertad que tú hayas elegido, ¿verdad? Te llega una satisfacción, pero ya no felicidad, ¿no? Ya no es la felicidad mismamente, ¿no? Sino que es un estado en donde dices tú, vaya caray, ¿cuándo se va a repetir? Y los neuroendocrinobiólogos dicen que la felicidad es como si fuera un orgasmo. ¿Qué tan cierto será? Pues quién sabe, ¿verdad? Hay que tener muchos orgasmos para saber. El sistema de los sistemas compensatorios del cerebro, de la dopamina y la adrenalina y de bla, ¿verdad? Sí. Pues sí, eso es la definición de la felicidad según la neurobiología. Sí. Pero yo me atrevería a decirle, la felicidad es algo que no se siente. No se siente. Es algo que no se siente, porque si fuera un sentimiento va y viene. Ajá. O sea, la cuestión de la felicidad tendría que ser algo estable, duradero, irrebatable, o sea, que no se lo puedes quitar a la persona. Si es algo que te puedan quitar, si tu felicidad está en, no sé, tener el carro del último modelo, pues chocas, se te pierde, te lo roban y ya se te perdió la felicidad. Si eso fuera la felicidad, entonces... pues compra un carro nuevo. Pues compra un carro nuevo cada año, y hay personas que en eso se les va, ¿no? O el celular, o la computadora, o lo que sea, ¿no? Entonces, si se convierte en un bien que no te puedan arrebatar, un bien estable, un bien duradero, un bien que no, lo que dice Aristóteles es un bien que no perece, o un bien que no decae, que no se corrompe, esa es
la posesión de ese bien sería la felicidad, ¿no? Mario Moreno comentaba algo que yo viví. Mario Moreno, él, o Sí. Mario Moreno. No, Mario Moreno. Comentaba algo que yo viví en una persona muy cercana a mí y en otros pacientes acerca de un síndrome que se llama de Lerich, así se llama, Lerich. Esa persona quería que le amputaran la pierna porque realmente le estaba estorbando por un dolor tremendo que tenía por una vasculitis, una obliteración de la arteria poplitea que lo único que le causaba era dolor y entonces él no podía ser feliz porque le estorbaba la pierna, el dolor, ¿no? Ya estaba bien identificado su problema, ¿no? A tal grado que sí, efectivamente se le amputó y fue una persona tan feliz. Él sabía que podía ser feliz, pero el dolor le limitaba a llegar a eso. Pero no era infeliz por la pierna, era infeliz por el dolor, Por el por la dolor. enfermedad. Por la enfermedad, sí. Así se llama Lerich. Cuando se habla del dolor, pero del sentido del dolor, o sea, cuando uno tiene un dolor y no tiene sentido que darle a ese dolor, se vuelve mucho más frustrante, o sea, se vuelve dolor con sufrimiento. Así es. Entonces, yo creo que, o sea, atacar al dolor o aliviar el dolor desde la medicina, desde la psicología, sí es una técnica que va a favor de los reductores de felicidad, como Sí. dice este científico, ¿no? Pero no es la felicidad, No. es un aliviar o una, Sí. por lo menos quitar un obstáculo para un estado de ánimo un poquito más estable, ¿no? Tú tienes el dolor, bueno, pues sí, pues hazte amigo del dolor, ¿sí? Y verás que vas a encontrar mejor bienestar, ¿no? La actitud hacia El sentido, Sentido. el sentido. Muy bien. adelante, aprovecha. ¿No? Preguntas. Enriquecernos, alguna experiencia personal. Doctor, el dolor es uno de los grandes temas que deberíamos de abrir un espacio para empezar a analizarlo, porque al menos en filosofía todos llegan pues a la afirmación de que el dolor es lo más íntimo y lo más personal en la manifestación del ser humano. Y es totalmente intransferible. Y lo más la paradoja es que con duelo Es el micrófono. Es el micro. el condolerse de lo humano. Ya me olvidé echar la voz. Es la ficha de la palabra. No, yo pensé que era un Vamos a poner una pelota. yo pensé que era un dulce. Y eso es lo maravilloso de la paradoja, ¿no? El dolor es incomunicable y el ser humano puede sentir el dolor de otra persona a través del espíritu. Eso es mágico, porque no se puede comunicar el dolor por ninguna sensación, por ningún gesto. Compadecer. Sí, el compadecimiento que le llaman, es que no hay definición, no es empatía, es Condolencia. es conduelo. O sea, es tener el dolor como vivido, así como vivido, aunque usted no esté afectado de ninguna manera, pero como vividos, y es una afección en el espíritu. Entonces, habría que explorarlo, ¿no? Pues vale la pena. Terminando estos... Como una siguiente programa de pláticas sobre el dolor. Sí, para darnos cuenta El de... doctor empieza. Sí, para darnos cuenta de la singularidad humana y dejar la singularidad de la inteligencia artificial que nunca va a sentir dolor y nunca va a poder condolerse. Hay que invitar a un arqueólogo. Hay algiólogo. Así los hay. Hay parecido siendo a anestesiólogo. Adelante, compañero. Adelante. Tu nombre, nada más para. La ficha de la palabra. Muy bien.
Buenas noches, mi nombre es Ana Rosa Carrillo y me quedo mucho con la parte de la plática en la que se mencionaba que muchas veces confundimos el placer con la felicidad, y yo soy de la generación millennial, entonces creo que es muy cierto esto que mencionaba la psicóloga, porque realmente por todos lados nos bombardean con ese tema de la felicidad, pero realmente lo que nos plasman en esa supuesta felicidad que debemos encontrar la mayoría son cosas de placer que tienen que ver mucho con la mercadotecnia, incluso que nos están vendiendo ese placer como si fuera felicidad, y muchos caemos en la trampa de querer alcanzarlo, y ese es el problema que hay actualmente. Creo que sí debemos regresar como al interior, y ahí es donde podemos encontrar cada uno nuestra felicidad. También me llamaba mucho la atención lo que mencionaban de las culturas orientales y cómo a lo mejor en el budismo, en alguna otra práctica se puede llegar a encontrar o alcanzar ese estado de felicidad. Sin embargo, también me llama mucho la atención cómo en las culturas orientales, por ejemplo la japonesa, donde hay mucha gente que practica el budismo, mucha gente está sobrepasada por el estilo de vida que llevan, que ya pues no es tan zen como podríamos pensar, sino que es un estilo de vida en el que también se mencionó en la plática que nos dicen tienes que ser productivo. Entonces muchas veces la cultura te lleva a un límite donde crees que vas a ser feliz por ser productivo, pero eso te lleva a un desgaste muy grande. Entonces mucha gente allá pues tienen una alta tasa de suicidios, lamentablemente, por querer ser muy productivos o porque la sociedad misma los está tratando de empujar a eso, porque se cree que al ser productivo pues vas a ser feliz, y no es así. Y otro de los temas que habían platicado acá mis compañeros fue de la muerte. Me puse a pensar, no sé si han escuchado a Samara Martínez, creo que se llama. Es una chica que está en una enfermedad terminal, lleva 2 trasplantes de riñón, y ella está tratando de modificar las leyes en México para que la eutanasia sea permitida. Sí. Entonces, pienso que esa libertad que le podría dar en dado momento el hecho de que legalicen la eutanasia, esa libertad a morir dignamente, porque hablaban de la muerte digna, me parece, hace un ratito. Hablar de este tema creo que ahorita causa mucho revuelo, porque sí, o sea, hay mucha gente que está a favor, otra en contra, pero yo creo que el poder decidir a morir dignamente cuando ya no hay otro remedio, cuando ya no hay una solución a una enfermedad que ya es terminal y que es un sufrimiento extremo, porque el cuerpo de esta chica rechazó el trasplante. Fueron 2 trasplantes y le dijeron que ya no puede intentar un tercero. Entonces ella dice, yo no quiero morirme ahorita, no quisiera, pero quisiera que cuando llegue el momento en el que ya me sienta demasiado mal, que mi cuerpo ya no responda, poder tomar esa decisión y morir dignamente. Entonces esa libertad me parece que es muy interesante. Gracias. Bueno, debo hacer un comentario. Porque usa la palabra digno y precisamente perder la vida es indigno, entonces no más hay que separarla, ¿verdad? Ella puede tomar una decisión, ok, pero no puede hacer una ley. Pues imagínense que yo dijera, yo tuve una hija que no es así y entonces quiero que todas esas grandes y las maten porque mi hija sufre, y hago una ley para que a todas esas niñas, espera. No, pero no, sí, no va a ser. Yo que a veces uno quiere universalizar sus problemas.
y son muy diferentes en cada persona, lo hemos visto, porque así es. Y eso es donde uno dice que así, ¿por qué lo da la eutanasia a alguien? Si yo la quiero, yo la hago y se acabó mi problema. ¿Cuál es el delito de alguien que se quiere suicidar? Si no lo logra, es la pena de muerte. Pues ya lo logró. Es un comentario, pero a veces, porque nos ponen en el sentimiento, no en la realidad. Si no te digas, me ponen en el sentimiento, ay, qué doloroso, 2 riñones, y nos pensamos, ahora sí no racional, no viendo el bien máximo, sino un bien particular. A eso me refiero, no es polémica, no, porque a veces yo quiero universalizar mi problema. Quiero que todo. Pero está en la perspectiva moderna de ver la felicidad y la libertad como autonomía. Autonomía significa darme mi propia ley. Y si ciframos la libertad y la felicidad como mera autonomía, es que el tema se confundió. O sea, hay una confusión histórica porque el origen de la palabra no es autonomía. La palabra griega viene de autocrateia o autocrateia, ¿no? Algo así, ¿no? El poder de uno mismo o el dominio de uno mismo, que luego se transformó con Kant en autonomía, ¿no? Pero pensar en la libertad y la felicidad como una ley o una norma que me doy a mí mismo, nos mete en ese problema de querer... Bioético. Es muy bioético esa, de querer ver si lo que es para mí, esto es completamente kantiano, si lo que es para mí se puede transformar en una ley para todos, ¿no? Pero esa es una perspectiva muy moderna, ¿no? Los antiguos no tenían esa perspectiva, era si yo puedo ser dominio de sí mismo, esa sería la pregunta que podríamos hacernos en este caso. Si ella es dueña de sí misma, podríamos respondernos desde la medicina que no, o sea, depende de un riñón, depende de una maquinita, tal vez depende de ¿cómo se llama la maquinita? De la diálisis continua. Hemodiálisis. De la hemodiálisis y cuánta cosa más. Y más bien deberíamos de preguntarnos si en la posesión de sí misma, si que sea una ley para todos, pero al menos en esa posibilidad de sí misma, que tanto gustaría depender de un mecanismo exterior. Es decir, yo bien no puedo pedir la eutanasia, pero puedo decir que por lo menos nos intervenga para mantener la vida artificialmente. Y entonces, pues, si renuncio a eso, voy a renunciar a los medios que sustentan la vida, los medios mecánicos, la maquinita de la que dependo, ¿no? Entonces, sin irnos directamente a una ley de eutanasia, no es matarme. Claro. Fíjate que ya en relación a esa palabra, Samantha, según... Sí. Ya en bioética se manejan otros conceptos muy importantes, que obviamente la eutanasia es un término que está... Ya es prostituido. Sí, está prostituido, sí, pero no es tanto así, ¿verdad? Por eso se llegan a los cuidados paliativos. Si esta persona ya rechazó 2 trasplantes y el cuarto ya no hay, va a depender de la maquinita, aunque dependa de la maquinita, pues el desgaste del cuerpo va a ser eminente, ¿no? Va a llegar el momento en que ni a la maquinita va a responder, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer es paliar el dolor, el sufrimiento, y para eso son pues, los cuidados paliativos, ¿no? Y nos ahorramos muchos problemas y muchos dilemas los médicos al decir, bueno, él quiere morirse, ¿verdad? Pero ¿a quién lastima? ¿A quién lastima el que él muera, no? En cambio, en los cuidados paliativos, ahí sí hay una dilucidación de sentimientos y emociones de las personas que están alrededor. Porque yo quiero morir, ¿verdad? Pero ¿cómo dejo y cómo lastimo a los que están a un lado mío, no? Pues cuando ya no hay otra cosa que hacer, entran los cuidados paliativos que llevan al paciente pues, a tener una muerte no digna, una muerte más, no les podría decir, más pacífica, menos dolorosa, menos sufrida, una mejor calidad de vida, aunque esté dormida el paciente ya con los
no puede tener hijos, adopta a un niño para tomar un hijo. Muchas gracias. Y yo le dice, niño, no entiendo eso de adoptar un niño. Dice la niña, ¿le explico la maestra? Explícale. Dice, mira, un niño es adoptado cuando su madre lo pasa del vientre al corazón. Todos son adoptados, porque no los... Y yo no quiero decir en este mundo ya nos daño. Vienen nomás a gozar